cariñosos entre ellos. Y entonces yo me quedé asombrado y le dije, pero no te están convenciendo. Le dije yo al hermano. No, yo solo le hago una observación. Entonces, un ataque que está sufriendo la familia. Es importante que activemos verdaderamente nuestras familias. Para eso tenemos que analizar varias. Primero, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por permitirnos el estar aquí juntos para buscar tu santo nombre y también, Señor, tu pensamiento, que tu pensamiento venga sobre la mente espiritual que tú has puesto sobre nosotros y que podamos caminar en ello. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, fíjese que creo yo que si nosotros lográramos activar verdaderamente la familia, pues tendríamos iglesias fuertes. Yo veo que muchos pastores están enfocados en tener iglesias grandes, gigantescas, mega iglesias, pero sin poner la célula que va a sostener esa iglesia. Incluso hay algunas cuestiones que se llaman crecimiento celular, pero ponen el crecimiento celular a nivel de llamémosle así, grupos pequeños, por eso le llaman celular, porque son grupos pequeños de evangelismo. Pero realmente la célula de la familia debe ser el matrimonio y la célula de la sociedad debe ser la familia. Entonces, porque obviamente no es lo mismo el matrimonio que la familia, ¿verdad? La familia es la base donde se va a desarrollar en la sociedad, pero el matrimonio es la base donde se va a desarrollar la familia y el desarrollo de nosotros personal, integral, va a ser la base para el matrimonio. Eso es indiscutible, es decir, es como la genética, como el ADN de todo esto. Entonces, la sociedad está hecha a pedazos, indiscutiblemente. Si la sociedad está hecha a pedazos es porque definitivamente las familias han fracasado. Si las familias han fracasado en eso, yo no quiero echarle la culpa a la iglesia porque soy parte de la misma, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas tenemos mucho que ver nosotros. Y ese es un gran problema. Y yo digo, ¿de dónde viene el problema? Viene de que todos creemos que al tener una familia ya sabemos cómo. La mayoría de la gente dice a mí, ¿por qué me van a hablar del matrimonio? Si tengo 20 años de matrimonio. ¿Por qué me van a hablar del sexo en el matrimonio si yo tengo experiencia? ¿Por qué me van a hablar de cómo llevar mis finanzas? Y empiezan a dar por sentado que ya saben eso. Pero lo primero que tenemos que analizar es, ¿no será que no sabemos? ¿No será que tenemos que reaprender? ¿No será que tenemos que ir al libro para vivir por el libro, por el Espíritu y por el libro? Al decir el libro me refiero a la Biblia, desde luego, ¿verdad? Yo creo de esa manera. Creo que debemos de ser valientes. Nosotros nos reunimos, todos los lunes nos reunimos en la iglesia con el propósito de hablar de la familia. Y hay un grupo pero muy fuerte de hermanos que son valientes y se exponen. ¿Por qué digo son valientes? Porque miren, no es fácil que el esposo y la esposa estén sentados y un predicador esté abordando temas en donde la esposa le va a codear al esposo, ahí te hablan. O al revés, ¿verdad? Ya viste, te tenés que sujetar. Habla, padre, dice, ¿verdad? Y yo creo de veras, lo creo con todo mi corazón, que uno debe de ser humilde y valiente para poderse sentar, oír y asimilar la palabra, ver lo que la Biblia dice y decir, yo no lo he estado haciendo bien. El Salmo 127 nos dice, y que es uno de los salmos de ascenso gradual, a los cuales yo les llamo, a los 15 salmos esos de ascenso gradual, yo les llamo la canción de los arrebatados.
En ese Salmo 127 dice: en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica la casa. Y a continuación dice: en vano vela la guardia si Jehová no cuida la ciudad. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta con algunos de ustedes que hemos platicado en algún momento, y yo tengo mi dicho que el orden de los factores sí altera el producto. Entonces note usted que en ese salmo, primero, antes de cuidar la ciudad, está edificar la casa. Entonces se pueden levantar, no sé, legiones de policías, de carabineros para cuidar la ciudad, pero si la casa no está edificada, no va a cesar la violencia, no va a cesar. Fíjese que nosotros tenemos un fenómeno muy común en Centroamérica, que se llaman las maras, que son grupos de muchachos jóvenes. Los empiezan a reclutar desde los 12, 13 años. Pero ¿sabe qué hacen los que los están reclutando? Agarran gente que vienen de hogares que no están bien conformados. En el mejor de los casos tienen ese tipo de hogar, o si no, fueron abandonados. Entonces los hacen sentir parte de una familia. Incluso entre ellos se dicen homies, my homie, que viene del vocablo home, de la palabra home, que quiere decir hogar. Entonces entre ellos, aunque no son angloparlantes, así se llaman, mi homie, mi homie, para sentir, porque ellos quieren sentir un hogar. Entonces sienten a su hermano de la banda, de la ganga, de la mara, como tal, como un hermano. Es impresionante. Y cuando uno platica con ellos, es lamentable que hubo alguien que no pudo hacerle seguimiento al hijo, solo lo engendró, lo dieron a luz y lo abandonaron. Y esa fue la materia prima para desórdenes delincuenciales dentro de la capital, y no solamente la capital, sino en el interior del país. Y eso está en Salvador, Honduras, Guatemala, Los Ángeles, California, que desde ahí vinieron y se ha ido propagando y se ha convertido en un problema de seguridad nacional, incluso para Norteamérica. El presidente Trump ha dicho que él va a acabar con las maras en estos 3 países. Imagínense qué problema, qué envergadura de problema tiene esto. Pero todo empezó en la familia. Entonces, en vano vela la guardia si Jehová no cuida la ciudad. Ahora, cuando nos concentramos, nos focalizamos en edificar la casa, el orden de los factores sí altera el producto, porque lo que dice es: en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica la casa. Entonces el orden es que Dios edifique mi casa y luego yo la edifico, no al revés, porque eso es lo que dice ahí: en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica la casa. Entonces yo tengo que convencer a Dios para que edifique mi casa. Cuando yo convenzo a Dios, aunque ese no es el tema, sino que me quiero ir por otro lado, pero como estamos hablando de la familia, cuando yo convenzo a Dios, entre comillas, eso de convencer, ¿verdad? Estoy tratando de poner el pensamiento en voz alta. Cuando yo convenzo a Dios que edifique mi casa, no está todo hecho, pero ya voy a poder empezar a edificar yo sin que se destruya. ¿Y cómo hago para convencer a Dios de que edifique mi casa? ¿Cómo hago yo para Señor, ven por favor, edifica mi casa?
Bueno, si Dios la edifica, ¿para qué voy a edificar yo? Pero si usted nota el Salmo 127, son los dos elementos, los dos tienen que edificar. Hay principios bíblicos. Número uno, dice la Biblia que el que le edifica casa al Señor, Dios le va a edificar casa a él. Entonces, el que le edifica casa puede ser visto de diferentes maneras, puede ser visto, Padre Santo, que el Señor nos ayude para comprenderlo en nuestra mente espiritual. Puede ser visto como aquel hombre que incluso aporta para que un templo sea edificado o construido. O puede ser visto como aquel hombre que está predicando y está edificando el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y entonces él ya está poniendo su granito de arena en la edificación de la casa del Señor, y entonces ahora puede empezar a edificar su propia casa y Dios lo va a ayudar. Digamos uno de los ejemplos claves. Bueno, a David eso le dijeron. A aquel hombre centurión romano le dijeron: concede lo que ha pedido, porque él es digno, porque él nos edificó una sinagoga. Entonces él edificó, ya podía, es decir, edificó a otro, ya tiene derecho a edificarse a sí mismo. Qué raro, ¿verdad? Porque debería ser al revés, pero así es como está el orden de los factores ahí. Bueno, me quiero concentrar ya no tanto en cómo hago para convencer a Dios de que edifique mi casa. Me quiero concentrar en que yo voy a edificar la mía. Yo voy a edificar la mía. Pero primero tengo que pagar el precio, que ya dijimos, ¿verdad? Que es convencer a Dios de que Él nos edifique a nosotros. Solo una cosita más. David le dijo a Abigail: Dios te edificará casa, porque mi Señor, refiriéndose a David, pelea las batallas de Dios. Es decir, si yo peleo las batallas de Dios, lo voy a convencer de que edifique mi casa. Entonces yo ya tengo permiso para entrar y edificar mi propia casa. Bueno, ahora en la edificación de la casa, familia, y la activación de la misma, a través de los años de ministración, me he topado con 4 problemas en los hogares. Número 1, que mire, esos 4 problemas se dan en las familias, en los hogares, en los matrimonios. Número 1 es el problema sexual. No hay para dónde, ese problema se da. No se preocupe, no me voy a meter por ahí, ¿ok? No voy a empezar a describir eso, porque algunos dicen: uy, no, hermano, ese tema. Fíjese que hoy traje un invitado, no, por favor, no voy a hablar de eso ahora. Pero ese sí es un problema terrible, porque todos creen que saben. Todos creen que saben y probablemente no saben o no saben bien. Le voy a poner un ejemplo para que no se ponga tan incómodo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes aprendieron a escribir a máquina? ¿Cuántos escriben con los 10 dedos? ¿Cuántos no escriben con los 10 dedos pero sí escriben a máquina? Ok. Mire pues, usted empezó a escribir con 2 dedos. Bueno, y el teléfono ahora le facilitó todo, porque solo con 2 dedos daban pulgares. Pero una vez que uno había empezado a escribir con 2 dedos, ya no se podía con los 10. Ya no, era casi imposible. Bueno, yo aprendí con aquellas máquinas royales, aquellas grandototas, hermano, que para trasladarlas de un lugar a otro pesaban más que una maldición gitana, hermano. Eran pesadísimas.
y entonces uno les da con 2 dedos. No lo podíamos hacer así. Si alguien había empezado, ese estaba casi condenado a perder la clase de mecanografía. Pero cuando nosotros llegábamos vírgenes en ese sentido, entonces nos empezaban y a darle y después la otra línea, después la de abajo y después los números y etcétera, y el método, etcétera, hasta que uno aprendía bien. Así es el sexo, en el sentido de que algunos aprendieron según ellos, pero aprendieron muy mal. No siguieron el método que decía el libro. Aprendieron con la prima. Aprendieron a veces en incesto. A veces su primera experiencia fue con una persona de la servidumbre. Y peor aún, algunos aprendieron porque su papá les dijo a los 15 años que los iba a hacer hombres y los llevó a un burdel. Entonces el primer contacto que aquel muchachito tuvo con el sexo fue con una prostituta. Y ella le dijo: te voy a enseñar a querer como nunca has querido. Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo, le dijo todavía, ¿eh? Y ahí se quedó él atrapado. Si se logró salir de ahí y luego se casa, pregunto, ¿cómo va a tratar a la señora? No la va a tratar bien. Sexualmente no la va a tratar bien. Si lo único que sabe es la única relación que tenía era con una prostituta. Yo he visto casos de cabal, así como le estoy diciendo. Hermanos que llegan y han tenido una vida pero desdichada, familiarmente hablando, matrimonialmente hablando, y han llegado: hermano, ayúdeme por favor. Y cuando empezamos a indagar y él empieza a abrir su corazón, me recuerdo un caso específico, como usted no lo conoce definitivamente. Eso le pasó, fue a una cantina, fue a un burdel. Y se enamoró de una ramera. Y la sacó de ahí, la hizo su esposa. Y tuvo 2 hijos. Qué vida más desdichada la de ese hermano. Han pasado años, ministraciones. Se volvió predicador incluso y nunca se pudo despojar de aquel estigma que le quedó pegado, porque aprendió mal. Terrible. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limpiar el cassette. Si vamos a activar la familia, tenemos que limpiar el cassette. Mire, dije que no era de sexo de lo que iba a hablar, y eso es mi propósito, no hacerlo, pero es que se me vienen otras cuestiones. Imagínense ustedes la mentalidad que la gente tiene acerca del sexo. No sé si es en su cultura lo mismo que allá en mi país, pero desde pequeñito le trasladan a uno la idea de que aquello es malo. Como culturalmente, religiosamente, incluso se dice que es el pecado original. Entonces le dicen a uno un montón de cosas, hermano, que el muchachito se empieza a explorar su propio cuerpo, se empieza a tocar y a verse. Y por lo menos allá existe la costumbre. Hay una palabra que yo no sé si la usan ustedes acá, pero le dicen chish. Chish quiere decir sucio. Te acabas de contaminar.
tocaste algo malo. Chish, deje tocarse, chish, patojo chuco. Está hablando de Chapín, ¿va? Y el muchachito lo único que hizo fue tocarse sus genitales. Y lo que oyó fue chish. Lo que oyó fue sucio. Entonces él dice, eso es sucio. Le voy a poner otro ejemplo. No, es que tenemos que sacarnos el cassette. Ese cassette lo tenemos que sacar y poner lo que está en la Biblia. ¿Cómo es? ¿Cómo es el sexo según la Biblia? Pero no se preocupe, ya sabe, no vamos a describir eso. Yo solo estoy poniendo ejemplos, entrando en la temática tan complicada y tan delicada. Mire pues, ¿cuántos son cristianos nacidos de nuevo acá? ¿Me podría ayudar levantando su mano los que son cristianos, ya aceptaron a Cristo? Sí, es para hablarles con un poco más de confianza de algunas cositas. Mire pues, mire. ¿Cuántos de ustedes que levantaron la mano y son cristianos, evangélicos, nacidos de nuevo, participaron en otra religión antes? Mire pues, ¿sería la católica? Sí, la mayoría, ¿va? Bueno, ok. Mire pues, hay una gran diferencia que tenemos con bueno, un montón de diferencias, pero una de ellas, y que siempre ellos nos la achacan a nosotros, es la situación de la Virgen María. ¿Sí o no? Va. Entonces nosotros leemos la Biblia y vemos que José dice que no la tocó hasta que ella dio a luz a Jesús. Y nosotros aseguramos, según los contextos bíblicos, que ella tuvo más hijos. ¿Qué dicen ellos? Que no tuvo más hijos y que nunca la tocó, que vivieron como hermanitos. Perdón, eso es lo que ellos dicen. Hermano, yo estudié la primaria en un colegio católico llamado Teresa de Ávila, hasta 6º grado primaria. Así que no me pueden decir que no dicen eso, porque a mí me enseñaron en el catecismo muchas cosas y bueno. Ahora la pregunta del $1.000.000 es, ¿por qué ellos insisten en eso? ¿Por qué? ¿Perdón? Sí, no, está bien, pero ¿por qué ellos dicen que no es textual y que en vez de hermanos se puede traducir primos o de otra manera? Y que si eran hermanos es porque José ya era viejito y había tenido hijos antes en un matrimonio anterior. ¿Por qué? Porque quieren conservar ellos virgen. ¿Por qué la quieren conservar virgen? Porque creen que no es puro el sexo. Y llegan a tal punto que dicen que la mamá de ella tampoco. Y la mamá de ella se llamaba Ana. Así dicen ellos, pues. Y que ella igual. Porque entonces tradicionalmente, generacionalmente, religiosamente se traslada la idea que el sexo es malo y que era el pecado original. Y entonces ahora venimos nosotros y hermano, tenemos que desarraigar esas ideas y conservar un equilibrio y enseñar según la Biblia cómo es la cosa. Y no como lo están enseñando en las escuelas, en donde le dicen a los muchachitos, estos son tus órganos, estos son los tuyos, y bueno, ahora ya se fueron por otro lado también, y esto es las píldoras que puedes tomar, y este es un preservativo, y se fueron por otro lado. Nosotros deberíamos estar enseñando eso en nuestras escuelas, en nuestras casas.
en nuestras iglesias. Pero como el tema ya con los niños es bien complicado, nosotros le deberíamos estar enseñando a los padres de familia para que los padres de familia lleguen, se encarguen y le enseñen a los hijos. Ay, Señor Jesucristo, la cosa se pone seria. Gracias a Dios que le dije que no era del sexo de que le iba a hablar. Ay, Cantar de los Cantares, hermano, tiene las explicaciones impresionantes desde el primer versículo. Oh, que me besara con los besos de su boca. Bueno, y hay otras cosas que tendríamos que explicar ahí también. Cómo él la ve, cómo la piropea antes de consumar lo que tiene que consumar. Pero como yo, en respeto a que no sé si aquí hay solteros, todavía hay solteros aquí, ¿verdad? Ok, entonces le pongo rewind a todo lo que acabo de decir y me voy por otro lado. Hablemos de la economía. Cuatro grandes problemas tiene el matrimonio. De ahí se derivan todos los problemas. De cuatro grandes problemas. Primero, sexo. Tema tabú. Segundo, de veras, le pongo rewind, porque de veras ese tema lo deberíamos de hablar, fíjense. No sé si un día de este retiro decimos, hoy solo casados. Por respeto a los jovencitos que entre paréntesis ya saben. Pero no vienen, dice, ¿verdad? No bien, dice, no bien. Sí, exacto. Bueno, pero volvamos al asunto. El otro problema seriosísimo es el dinero. Ese problema de dinero, bueno, lo dice la Biblia, ¿verdad? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo muchos, se entramparon en tantos dolores, se causaron a sí mismos muchos dolores, se extraviaron de la fe. Pero el punto que yo quisiera que conversáramos ahí brevemente, porque ahí hay que meterse. Ahí hay que meterse y hablar un poco de presupuesto bíblico, familiar. ¿Qué es lo óptimo? ¿Qué es lo aceptable? ¿Y qué es lo inaceptable? Que son tres cosas totalmente distintas. Por ejemplo, hay hogares que tienen un mismo techo, duermen en la misma cama, comen en la misma mesa, pero la billetera es aparte. Su billetera es aparte. Ellos se inventaron, no sé de dónde lo sacaron, porque esa es otra cuestión, ¿de dónde lo aprendimos? Igual que el sexo, ¿de dónde aprendimos? ¿A cuántos nos dieron un curso para decir, de esta manera vas a dirigir tu dinero en el hogar? Cuando seas casado lo tenés que hacer. ¿Cuántos recibimos eso? Nadie. Cuando sintió, ganó su primer sueldo y no sabía qué hacer con él. Cuando empezaron a pasar los años, se dio cuenta que no le alcanzaban más de 10 días. Pero porque no estaba haciendo bien lo que tenía que hacer. ¿Quién le enseñó a uno? Entonces empiezan a inventar un montón de cosas, ¿verdad? Y, ok, entonces tú pagas el teléfono celular y yo pago la energía eléctrica. Tú pagas la letra del automóvil y yo pongo la gasolina. Tú pagas el agua, yo pago la renta, la refrigeradora es tuya y la cama es mía. Y se empiezan a dividir los gastos.
Por eso le digo, hermano, discúlpeme, por eso le digo que es valiente y humilde el que se sienta a oír la temática matrimonial. Porque en este momento, si yo estuviera dirigiendo mi hogar de la manera como lo estoy diciendo y estuviera sentado ahí, yo ya estaría en una actitud hostil. No recibo eso. Eso será en su caso, pero no en el mío. Él no me va a venir a mandar a mí. Yo ya sé cómo brincan las pulgas en mi tapete. Pero por eso necesitamos ir a la Biblia. Yo ahorita solo estoy haciendo una introducción para activación. Mañana le vamos a dejar el tema del sexo y del dinero al hermano Billy y al hermano Mario Rivera. Hay que miren ellos cómo salen, ¿verdad? Ay, Señor Jesús. Hay algunas casas en donde se ayuda a la mamá del varón, que ya es una ancianita y que merece ser honrada, pero a la mamá de la mujer no se le dan ni los buenos días. ¿Sabe cómo se soluciona todo eso? Con un presupuesto. Con eso se soluciona. ¿Y cómo llevarlo a cabo? Bueno, el otro problema, quiero mencionar los 4 problemas y quedarme con el último. El otro problema es terrible, usted. De ese hasta chiste sacan. Es la familia política. Sí, señor, que viva mi suegra, pero que viva bien lejos. ¿Cierto? Se hacen hasta chistes de ello. Porque entonces ahí entra en acción familia política. Es un tema brutal, en el sentido de que es uno de los causantes de problemas familiares. Los hermanitos nacieron, crecieron, se amaban profundamente, eran 3 hermanos y crecieron, todo cambió hasta que uno de los 3 consiguió novia y se casó. Ay, ay, ay. Todo siguió cuando la herencia la partimos en 3, no hay problema. Pero cuando ya llegó la señora, ¿qué? ¿Y vos qué? ¿Le vas a dejar tu parte a tu hermano? Esa herencia es de mi hijo también, no es solo tuya. Y empezaron los problemas. Jala, hermano, eso es impresionante. Créame, familia política. Bueno, ya llevo 3, ¿va? Y por último, cuando me quedan 15 minutos para finalizar este tema, hermano, el último problemita. Pero todo esto que le estoy diciendo, yo solo estoy mencionando los problemas. Fíjese bien que yo no estoy diciendo la solución. No me ponga cara larga. La solución puede ser más bonita de lo que usted se imagina. Tranquilos, no le estoy diciendo, entonces tengo que dejar a mi familia. No. Llegó una hermana una vez ahí conmigo, bien contenta, hermano. Hermano Sergio, recibí un rema. Qué lindo, mijita, qué precioso, le dije yo. Ella esperando que yo le dijera cuál. Como no le dije, me dijo, ¿sabe qué recibí? Sí, que Dios al hombre es al que le dice que dejará padre y madre.
Por esta causa el hombre, ¿se da cuenta, hermano Sergio? El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y llegarán a ser una sola carne. Amén. ¿Qué le parece mi rema, amigo? Lindo, mamita. Le dije, lo único que solo te han revelado la mitad. No has leído el Salmo 45. Porque a la mujer no le piden que deje a su papá y a su mamá, le piden que los olvide. Hermano, olvídate, hija mía, de la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura. Y después dice, en lugar de tus padres estarán tus hijos. Ya no le gustó el rema a la hermana. Eso hay que platicarlo. De eso hay que conversar. Mire, déjeme contarle algo así rapidito. Mi suegra, que ya pasó a la presencia del Señor, vivió muchos años con nosotros. Pero yo había recibido un rema. Y entonces, y ella, mire, bendito sea el nombre del Señor, me llegó a querer. Al principio no me quería, pero después me llegó a querer. Me la fui conquistando, etcétera, hermano. Me la conquisté. La primera vez que me di cuenta que ya la había conquistado fue una vez que hizo un caldo. Y entonces llegó, ella vivía en una casita que nosotros teníamos en nuestra casa, así, atrás, hasta abajo. Tenía un desnivel, por eso digo hasta abajo. Y entonces ella llegó con la escudilla de caldo y dijo, este caldo es para Sergio, que nadie se lo vaya a tomar. Cuando yo llegué y me dijeron eso, yo pensé dos cosas. Una, me la gané. La otra, me va a envenenar. No sé cuál. Pero me lo comí, me lo tomé, confiando en que beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Y después me di cuenta que no era para envenenarme, sino que era porque me quería. Me la gané. Pero para ganármela no sacrifiqué algunas cosas, y se las hice saber desde el principio. A ella y a mi esposita. Dije, mira, tu mami va a vivir con nosotros, no nosotros con tu mami. ¿Ok? Ella va a vivir con nosotros y aquí vas a gozar de la protección que el Señor nos ha dado a nosotros, de todo. Pero no vamos a vivir nosotros con ella. Tienes que entender, no, yo lo tengo bien claro, dijo mi esposa. Mi esposa es una belleza, hermano. De veras, es una mujer. Es un regalo. Es un regalo. El que halló esposa, halló el bien. Entonces me dijo, sí, no tengas pena, lo tengo bien claro. Bien claro. Y por eso pudimos vivir en la misma casa durante mucho tiempo juntos. Incluso cuando ella, sus últimos días, yo me la llevé cargada de mi casa al auto para llevarla al hospital. Y todavía no me la había ganado bien, porque como yo la tuve que cargar. Y ella me hacía así como que no quería que la abrazara bien. Me hacía como así. Doña Ana se llama, doña Ana se me va a caer. Abráceme. Ay, Dios mío. Y por último, por lo tanto, el otro problema que es complicadísimo
Es la autoridad. Es la autoridad. Autoridad. Entonces yo miro a muchos jóvenes, matrimonios jóvenes peleando por la autoridad. No, esas tus ideas machistas, misóginas, chauvinistas, de que el hombre es el que manda, no vienen conmigo. ¿Se te ha olvidado el movimiento de liberación femenina? Y como la sociedad ha ido dando vuelta. Demasiado, hermano. ¡Ja! Entonces, hablar de autoridad es complicado para muchos. Porque yo le llamo a esto como la ley del péndulo, así le llamo yo, la ley del péndulo. Es decir, que un extremo tira hacia otro extremo. Un extremo siempre lleva a otro extremo. Un abismo llama a otro abismo. Entonces, por siglos, la mujer fue sometida por el varón con casi ridículo, hermano. Para que una mujer pudiera entrar a la universidad y estudiara, tenía que ser un milagro. Un milagro. Yo admiro mucho a una señora que yo sé que es cristiana. Yo sé que me la voy a encontrar en el cielo. Pero ella se tuvo que refugiar en una religión. La admiro porque qué brillante esa mujer, hermano. Tal vez usted ha oído de ella. Hizo un poema que decía: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su favor. Usted ya dijo que siga el hermano ya no predicando sino declamando ahora. Se llamaba Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz decía: ¿quién es más de culpar? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Quién dice usted que es más de culpar? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Fíjese, mire las ideas de esta mujer. ¿Quién es más de culpar? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? El pecado de esta mujer era ser más inteligente que la mayoría de los hombres. Ese era su pecado. ¿Sabe qué le hicieron? Un convento. Ahí fue el único lugar también en donde pudo aprender a leer, porque tenía acceso a libros. Entonces, desafortunadamente, el hombre como tal ha sojuzgado a la mujer, yéndose más allá de aquella maldición que el Señor dijo en el inicio, y olvidándose que Cristo en la cruz del Calvario quitó las 3 maldiciones que le habían dado a la mujer. Con dolor darás a luz, serás un objeto sexual y tu marido será tu señor. Eran 3 maldiciones que el Señor quitó de en medio y las clavó en la cruz, así como muchas otras más. Así como muchas otras más. Entonces, la mujer sin Cristo se va al otro extremo para pelear contra el hombre. Entonces ahora tenemos matrimonios en el final del tiempo, ya cuando el Señor se acerca, en donde los jóvenes, pero no solo jóvenes, hermano, también aún matrimonios que ya tienen sus años, pelean por la autoridad. No, aquí mando yo. No, yo mando. Aquí no nos mandamos. Aquí, híjole. Y entonces, ese es el tema de esta noche. El gobierno en la casa. Desafortunadamente, 6 minutos con 8 segundos para finalizar. Pero
Pero le quiero lanzar unos versículos que creo que todos debemos de considerar. Por si no me da tiempo, que creo que no me va a dar tiempo, yo quisiera lanzar una palabrita que es jurisdicción. Jurisdicción. Si vamos a ver de quién tiene el gobierno, tenemos que hablar de jurisdicción. Jurisdicción en la casa. Entonces, dice, y tenemos que saber de qué se está hablando, hombre. Viene Pablo y le habla a Timoteo y le dice algunos requisitos que debe de tener el hombre que desea tener algún privilegio dentro de la iglesia, como el obispado, diaconado, etcétera. Dice que gobierne. Ay, Padre Santo bendito. Le añade algo bien interesante este tremendísimo apóstol, perito, arquitecto. Que gobierne bien. El rojo, como que no mucho se mira ahí, ¿verdad? Vamos a ponerle amarillo entonces. Que gobierne bien. Entre paréntesis, ¿cuántos años tiene Chile de haber sido fundada como nación, como estado? 207. 207. ¿Cuántos gobernantes han habido en Chile? Tremendo, ¿va? Porque a veces sí sabemos cuántos han habido en Estados Unidos. Si a mí me preguntan cuántos han habido en Guatemala, creo que no sabría. Gobernantes. Sí, pero varios no es un número. En Estados Unidos, en su historia, me parece que han habido 44. No sé. Bueno, lo que le iba a preguntar es, ¿ustedes han tenido gobernantes aquí, sí o no? Bueno, ¿cuántos han gobernado bien? ¿Por qué le digo esto? Porque gobernantes no han faltado. Y lo que la Biblia dice no es que el hombre gobierne la casa. Lo que dice es que la gobierne bien. Pero para gobernar bien se necesita un montón de cosas. Para gobernar bien se necesita tener conocimiento del gobierno. Y aquí otra vez vuelve la burra al trigo. ¿Quién nos enseñó? 45, ¿en dónde? Aquí. De los 45, ¿cuántos han gobernado bien? A ustedes toca ir a votaciones el domingo, ¿verdad? Ok, bueno. Así que debería pensar. ¿Quiénes han gobernado bien? By the book, dicen los gringos, ¿verdad? Bueno, pero volvamos. Que gobiernen bien. ¿Quién nos enseñó a gobernar? Yo me recuerdo re bien. Una reunión que tenía mi papá con uno de sus amigos. En ese tiempo mi papá no era cristiano. Tampoco fue él el que lo dijo, ¿verdad? Pero yo era un muchachito, pero me andaba metiendo por donde mi papá andaba. Y andaba yo viendo que aprendía. No necesariamente cosas buenas. Y entonces empezaron a hablar del matrimonio, él y sus amigos. Entonces uno de ellos dijo lo siguiente: mira, hijo, solamente se casa una persona
solo ya están recién casados. Y él lo que debe de hacer es llegar tarde y con sus tragos uno de esos días, pero recién casado. Y cuando ella le pregunte, él dijo que se tenía que poner agresivo el varón para que aprendiera de una vez por todas quién mandaba. Se me quedó el consejo, gracias a Dios que no lo puse en práctica, pero me recordé de aquel que estaba recién casado y se llevó a la luna de miel a su esposa montado a lomo de bestia en un caballo. Y el caballo a los pocos metros como que no aguantó con los dos y se quedó parado. Entonces se bajó él y le dijo al caballo, va una, le dijo. Se volvió a subir y empezaron a caminar otra vez. Se volvió a quedar el caballo parado. Entonces se volvió a bajar, le dijo, van dos. Se volvió a subir, caminaron, se volvió a quedar parado el caballo. Entonces se bajó, sacó la pistola y le dijo, van tres. ¡Pum! Lo mató. Y siguieron a pie su luna de miel. Cuando tuvieron el primer problema con la señora, le dijo, va una. Dice que ya me tengo que callar, pero ay, perdón, hasta qué pena. Así que usted ya sabe, cuando le digan va una, ¿dónde aprendió usted a ejecutar su autoridad? ¿Quién le enseñó? Esa fue una de las primeras preguntas que le hizo el Señor a la humanidad. La primera pregunta es, ¿dónde estás? La segunda que le hizo es, ¿quién te enseñó? La tercera es, ¿has desobedecido? ¿Has comido del árbol que te prohibí? Entonces aquí yo te haría esa pregunta, ¿quién te enseñó en tu casa? Y por eso tenemos que platicar, y gracias a Dios que este es un congreso que se tarda miércoles, jueves, viernes, sábado. Así es, ¿verdad? Así que ahí vamos a tener oportunidad de hablar. ¿Quién te enseñó? Y poner lo que dice la Biblia. Lo vamos a dejar hasta acá porque de todos modos no me va a dar tiempo. Aunque lo leyéramos, habría que explicar algunas cosas. Hermana, que estás con tu esposo, ¿cuántas hermanas tienen a su esposo a la par? Por favor, dígale, gobierna, pero gobierna bien. Aleluya. Si no te voy a dar golpe de estado. No, eso tampoco. Va una. No me vas a decir va una. Va una. Ay, Señor. Le voy a leer otro versículo solamente y para poder entrar después más de lleno en esta temática. Esa es una cuestión que el apóstol Pablo le dice al varón que gobierne bien su casa. Pablo le dice al varón, gobierne bien su casa. El mismo Pablo, 2 capítulos después, al mismo discípulo le dice lo siguiente: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y que gobiernen su casa. Entonces, ¿en qué quedamos por fin? ¿Gobierna el hombre o gobierna la mujer? No se lo pierda en el próximo emocionante capítulo de esta su serie.
activando a la familia en alas de sanidad. Aleluya. Póngase de pie y déjeme bendecirlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, exponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser integral para que tú nos hables. Queremos oír tu voz y no ser rebeldes. En el nombre de Jesús, trae tu palabra, permite que podamos asimilarla, Señor, y que poco a poco la podamos ir poniendo por obra para agradarte profundamente a ti. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, suplicándote que tu Espíritu Santo lleve esta palabra, la deje impregnada en los corazones y que venga un espíritu de revelación, Señor, en medio de nosotros, cuando estemos hablando, cuando estemos comiendo, cuando estemos estudiando, cuando estemos durmiendo, que venga más y más revelación sobre esta temática tan importante. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Amados, vamos a ya retirarnos para mañana. Solamente algunas cositas importantes. Mañana, 8 de la mañana está abierto para que pueda llegar a tomar desayuno, cafecito, está la cafetería abierta. Y desde las 9 de la mañana se parte. Se parte de las 9 de la mañana en adelante. Y va a estar, ¿verdad?, el apóstol Sergio, mi apóstol, va a estar el apóstol Mario compartiendo también enseñanzas durante la mañana para que no se lo pierda. Lo que sí también le quería decir es que los hermanos de casa, los que son de acá de casa, tienen los estacionamientos, ¿verdad?, disponibles, y también hay lugares donde podemos dejar los vehículos. Y también aquí la vecina, yo hablé con ella porque tiene un patio bastante grande. Entonces, mientras todavía no compremos el terreno de al medio, de al lado, puede usted dejar el auto ahí y ella le va a cobrar por el estacionamiento. Porque yo le dije, mire, fíjese que tenemos un evento, entonces aquí hay autos que no quisiera que estuvieran en la calle por temas de seguridad, o a lo menos los menos. Sería tan gentil usted de poder habilitar su terreno para que pudiesen estacionar ahí tranquilos, y usted le cobrará por el cuidado del auto como si lo cuidara en cualquier parte, pero estaría dentro de un recinto. Entonces me dijo, ningún problema. Entonces ahí usted toca el timbre o quien esté ahí le va a permitir acceder a su auto y va a estar en el patio, que es bastante grande, ahí caerán unos 40, 50 vehículos atrás, bastantes vehículos. Y ahí le paga el estacionamiento, pero usted va a estar tranquilo acá también, y también nuestros vecinos lo agradecerán. Amén. Así que eso. Puede levantar su mano. Vamos a bendecir al Señor para ir a nuestras casas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos por esta primera jornada, Señor, donde hemos sido equipados en un tema tan importante, Señor. Me voy con una pregunta para mi casa. ¿He gobernado bien? Ayúdame, Señor, como padre, como esposo, como ministro, a entender si estamos haciendo las cosas como tú lo esperas. Y permítenos preparar nuestro corazón para que mañana tú sigas enseñándonos, para que así nuestra familia sea activada en aquellas cosas que no ha sido activada. Te pedimos que tú nos bendigas y que envíes a tu pueblo con bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. La Iglesia Cristiana, tu enlace familiar, te invita a sus actividades de la semana. Miércoles 20 horas, culto general. Domingo 8 de la mañana, oración general.
Domingo 10:30 de la mañana, culto general. Nuestra dirección en Estados Unidos, 8646, Comuna de la Florida, a pasos del Metro Rojas Magallanes. Para más información, visítanos en www.tuenlacefamiliar.cl. Iglesia Cristiana Tu Enlace Familiar.